La Cámara de Diputados rechazó el informe de la segunda comisión investigadora del 27F. Este documento culpaba a la expresidenta Michelle Bachelet de asumir un rol que no le correspondía durante la emergencia, además de ocultar información y de no resguardar el orden público. Queremos conversar más de este tema. Establecemos contacto a esta hora con el diputado de Renovación Nacional, Alberto Cardemil, para poder profundizar en esta votación. Diputado Cardemil, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches, Rafael, gusto saludarlo. Igualmente, diputado, a su juicio, ¿por qué se votó en contra en la sala este informe? Con mucho gusto le contesto y empiezo con un par de correcciones objetivas. Okay. A la nota, en primer lugar, los diputados de la Concertación integraron la comisión investigadora. Lo que pasa es que ellos se retiraron. Y esa es la actitud que han tenido hasta ahora, blindar a la presidenta, decir que este es un daño electoral a su candidata virtual y decretarla como una especie de persona sacrosanta, más allá del bien y del mal, que es intocable desde el punto de vista político. Y lo segundo es decir que los cargos que la comisión, de manera muy acuciosa y trabajando muy responsablemente, construyó, son los evidentes que toda la gente se da cuenta. Uno, mantener a l'ONEMI durante su mandato en una pésima condición operativa. La ONEMI fracasó estruendosamente el día 26 en la noche y 27. En segundo lugar, no decretar la evacuación de las zonas costeras, pese a tener información absolutamente concreta y de terreno, en el sentido que un maremoto las golpearía. Y en tercer lugar, demorarse de manera completamente injustificada en decretar zona en estado de catástrofe, lo que permitiría a las Fuerzas Armadas controlar el orden público en la región octava y en la región séptima, que estaban siendo prácticamente saqueadas. Esos son los tres cargos súper precisos que hay. Lo de hoy día fue una votación política, sobre la cual ya hablaremos, pero yo estoy seguro que la gente en su casa, la gente que nos está escuchando, la gente que nos está oyendo, que ha seguido y que ha vivido, que ha sufrido esta situación, sabe perfectamente bien que aquí hubo responsabilidades políticas muy serias por una pésima conducción, por un liderazgo errático, confuso, por una laxitud administrativa de las autoridades esa noche. Que empiezan, y hoy día lo dije, empiezan con un error grueso, que es constitutivo de ilícito constitucional. Chile estuvo una hora, estuvo entre las 12 de la noche del 26 y la 1 de la mañana del día 27 sin presidente de la República y sin vicepresidente de la República, porque la presidenta que debía regresar a Chile el día 26 llegó una hora transcurrido el día 27 sin el permiso constitucional respectivo al país. De tal manera que la sucesión de errores que continuaron parten de ese grueso error. Nunca pudieron tomar el tranco las autoridades y conducir en forma acertada esta tremenda crisis que se abatió sobre nuestro país. Diputado, usted habla de una votación política. ¿Usted descarta que sea una comisión investigadora que haya tenido algún tipo de matiz o algún tipo de énfasis también político a propósito de lo que se ha escuchado en las voces de diferentes parlamentarios de la Concertación, y por qué en definitiva aparece todo el informe responsabilizando principalmente a Michelle Bachelet? ¿Cómo recibe esa defensa, podríamos decir, a propósito de que usted plantea una votación política versus una comisión investigadora que en el grueso de su investigación no tuvo a los representantes de la oposición? A ver, no los tuvo porque se retiraron, porque se fueron, porque se negaron a hacer su trabajo, a ejercer la función para el cual fueron electos. Y otra corrección, el informe, hay que verlo, un informe grueso, contiene responsabilizaciones a todas las autoridades, técnicas y políticas, y es cuestión de verlo, y se asignan responsabilidades menos graves, graves y gravísimas a toda la escala de autoridades. Yo creo que ese es un informe que va a quedar, y es muy importante que
que la gente lo vea antes de opinar. Y ahí hay un recuento completo, minucioso, de todo lo que pasó entre el 26 y el 27. Lo que sucedió, en definitiva, es que el país se quedó sin responsable de lo que ocurrió esa noche, el manejo esa noche, porque el anterior informe de la comisión investigadora también fue rechazado por la Cámara de Diputados, con los votos de la concertación, y este también. Así que parece que aquí nadie asigna responsabilidades a nadie. En cuanto a lo político, decir que la tarea de la Cámara es fiscalizar los actos de los gobiernos. Por lo tanto, lo que hizo fue fiscalizar los actos de la expresidenta Bachelet por el ejercicio de su mandato. Aquí no hay nada personal. Ahora, parece que esta situación complicó a la concertación, porque doña Michelle es la candidata virtual de la concertación y al parecer va a ser su candidata, y eso es importante sincerarlo. Entonces, el efecto político que se produce no es porque nosotros hayamos querido, es la expresidenta que quiere repostularse de nuevo, y eso crea una situación política en todo lo que se diga de aquí en adelante, porque cualquier comparación, cualquier alusión, cualquier crítica, cualquier análisis comparativo que uno quiera hacer respecto del pasado, va a tocar a la expresidenta Bachelet. Lo que pasa es que yo creo que es bueno que el país deje claro que ella no es una figura intocable, que ella es una figura sujeta a los aciertos y errores de todo ser humano, y que si quiere ser candidata y va a ser candidata, va a tener que rendir cuenta de las cosas que hizo, bien o mal, va a tener que dar razón de sus dichos, va a tener que someterse a la crítica, porque el país ha evolucionado, término inmediato, el país es distinto hoy, con el presidente Piñera, que se le critica todo el tiempo y bajo todo respeto, de la situación que ella vivió, en que nadie criticaba nada y la oposición era extraordinariamente caballerosa para juzgar los actos del gobierno. Esto ha cambiado, en Chile hay un nuevo ambiente y si ese es el ambiente que se va a vivir, es bueno que la expresidenta, si quiere ser candidata, lo anote en la libreta. Diputado, dos cosas. Uno, como nunca, y hay una imagen que hoy muchos pudimos ser testigos, en el Congreso se vio la concertación unida. Es un hecho que muchos dirán, bueno, hace rato que no se producía y se produce a propósito de este informe. Eso, primero, ¿qué le parece esa reacción? A propósito de que usted también plantea la potencial candidatura presidencial de Michelle Bachelet. Y segundo, ¿sí va a prosperar esto de recurrir a la Cancillería para pedir a Naciones Unidas que haya algún tipo de sanción o algún tipo de reclamo a Michelle Bachelet por manifestarse en torno a política interna en su cargo en ONU Mujeres? ¿Qué le parece esos dos ámbitos? A propósito de que hace mucho rato que uno podría decir una concertación unida así, en torno, en este caso, a rechazar el proyecto, también puede ser un dato político interesante, y si va a prosperar el reclamo que podría realizarse. Bueno, son súper buenos puntos. A mí no me cabe duda que la mejor candidata que la concertación pudiera tener es doña Michelle Bachelet. Eso no me cabe duda. Ahora, eso le puede gustar o no a los demás candidatos de la concertación, pero es así. Ahora, el punto es, yo lo repito, que el país ha cambiado. Ahora la gente todos los días, manifestaciones públicas, críticas por la red, uno se da cuenta, se exige rendición de cuentas, en primer lugar, y en segundo lugar, además de rendición de cuentas, el presidente o el candidato tiene que estar dispuesto a que lo saquen al pizarrón, y lo saquen al pizarrón a cada rato, a decir por qué hizo las cosas bien o no las hizo bien y cómo las va a hacer en el futuro. Y eso es importante tenerlo. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es cumplir con nuestra obligación. La mejor candidata es una candidata virtual, que se mueve entre Nueva York y París, que es virtual, por lo tanto es intocable, no se le puede tocar, no se le puede exigir nada, no se le puede siquiera criticar. Bueno, entonces, para eso mejor nos sentamos en la puerta y vemos pasar el carro triunfal.
No corresponde eso. Nosotros tenemos que, de alguna manera, plantear que esta elección va a ser competitiva y que si tenemos que competir con doña Michelle Bachelet va a ser una competencia dura, no en términos personales, no en términos de campañas indebidas, sino en el sentido de preguntar por qué las cosas que ahora se van a anunciar o que se pretenden cambiar no se cambiaron durante su mandato. Hay políticas públicas de las que va a tener que dar cuenta. Del desastre del Transantiago, el retroceso en términos de pobreza, el retroceso en términos de cerrar la brecha entre ricos y pobres, la pésima conducción que se tuvo para el 27 de febrero, el manejo de la presidenta entre el 27 de febrero y el 11 de marzo que entregó el poder fue deplorable. Y esas cosas las vamos a plantear. Y estos son temas que van a quedar. Se habrá perdido la acusación constitucional, pero estos van a ser elementos, materia, que no me cabe duda van a estar presentes en la campaña. Y muy legítimamente. Nosotros vemos todos los días cómo se cuestiona al presidente Piñera, cómo se le exige que dé cuentas, cómo se le saca el pizarrón. El país de hoy, 2012, es un país completamente distinto del 2010, en que nadie cuestionaba, nadie preguntaba, nadie inquiría, nadie pedía rendición de cuentas. Diputado Cardemil, muchas gracias por estar hasta ahora con nosotros en contacto con CNN Chile. Que esté muy bien. Gracias a usted y a disposición. Muchas gracias.